para que recuerde ya para el examen. Sí hemos visto, maniobras de Leopold hemos visto, primera, segunda. En el primer, si les muestro ahorita aquí el tema de historia clínica, si les muestro qué hacemos cuando lleguemos a las diapositivas se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces vamos a definir al embarazo primero, que no es un estado patológico, ¿no es cierto? Es un estado fisiológico entre comillas. ¿Por qué? Porque no es tan fisiológico. El embarazo implica muchos cambios en la mujer que en realidad pueden condicionar hasta ciertas patologías. Es cierto, no podemos decir que una embarazada esté enferma, pero tampoco podemos decir o definirlo como fisiológico como tal. Pero obviamente, teóricamente en los libros está definido así, pero ustedes ya van a ver que la práctica, ver a una mujer embarazada, no es tan fisiológico como se describe, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el embarazo es un estado fisiológico, es el periodo que va a transcurrir entre la implantación del cigoto, que es lo que hemos visto hace un momento, en el útero hasta el momento del parto, donde van a existir cambios significativos, tanto fisiológicos, metabólicos, morfológicos, que se van a producir en la mujer, que van a estar encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. Para hacer un examen físico de la embarazada necesitamos ciertas características y esto también lo vamos a hablar cuando hablemos de control prenatal. Tiene que ser completo, minucioso, una evaluación completa de la salud de la mujer y que no solo esté enfocado en el embarazo, porque una mujer embarazada puede tener además otras patologías, otros riesgos que estén acompañando la gestación. Entonces nosotros tenemos que valorar todo el conjunto de la mujer y del niño, no se pueden olvidar. Cuando hablamos de obstetricia, estamos hablando de que de un binomio madre-hijo. Entonces hablamos en realidad de dos pacientitos, nunca se olvide, no solo es la mujer, también está el bebé o el feto. ¿Cuándo vamos a sospechar de diagnóstico de embarazo? En toda mujer en edad reproductiva que tenga una vida sexual activa y que tenga un retraso menstrual. Es nuestro primer diagnóstico que debemos descartar. Viene una mujer con retraso menstrual, lo primero que ustedes tienen que pensar, embarazo, ¿ya? Lo primero. Y en realidad lo de la vida sexual activa, ustedes tienen que obviar porque ustedes no pueden confiar netamente en lo que la paciente les va a decir. Ella puede decir, yo nunca he tenido relaciones sexuales, pero ustedes le hacen una prueba de embarazo y resulta que sí sale positivo. Y ella puede jurar y volver a jurar que nunca ha tenido relaciones sexuales, pero está embarazada. Entonces, eso es el pan nuestro de cada día, más que todo en los adolescentes y hasta cierto grado en las universitarias. ¿Ya? Entonces, esa parte de la vida sexual activa, obviamente nosotros no lo sabremos. Por eso es que debemos sospechar en toda mujer en la etapa reproductiva. Para hacer el diagnóstico del embarazo existe diagnóstico clínico, que nosotros lo vemos y lo diagnosticamos. Laboratorial, tenemos las pruebas de embarazo en sangre que van a determinar o cuantificar la hormona gonadotrofina coriónica humana y los métodos de exploración complementaria como la ecografía, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico clínico vamos a ver que existen signos y síntomas presuntivos, probables y de certeza de embarazo. 3 grupos grandes que ustedes tienen que saber diferenciar. Ahora aquí lo grande, para que no se confundan, y esto principalmente por el tema del examen, porque ustedes confunden uno con otro. ¿Ya? Los signos o síntomas de presunción son aquellas modificaciones generales sobre el organismo de la mujer, pero que no necesariamente son diagnóstico de embarazo, ¿ya? Es lo general que va a presentar. Por ejemplo, hablábamos la clase pasada, náuseas, vómitos. Va a presentar la embarazada, pero ¿nos diagnostica embarazo?
No. Entonces, esos son signos de presunción de embarazo, signos generales. Los signos de probabilidad son aquellas modificaciones locales a nivel de los órganos reproductivos, principalmente en este caso exclusivamente del útero. Entonces, si veo que la barriga está creciendo, ¿eso me diagnostica un embarazo? No, ya hemos visto tumores, quistes, miomas, etcétera, pueden también hacer que el útero crezca. Son signos probables de embarazo. Entonces, ustedes tienen que diferenciar presunción, síntomas generales, probables, síntomas o signos a nivel local del útero, ¿ya? Y los signos de certeza, esos sí nos van a confirmar un embarazo. Son los que van a identificar el feto o van a identificar ¿qué otra cosa nos da el diagnóstico de embarazo? Aparte del feto, ¿qué más? Laboratorialmente, ¿qué? Cuantitativa, no la cualitativa, ¿ya? Entonces, los signos de presunción son los signos grandes. Vamos a ver pigmentación en diferentes partes del cuerpo, en la cara, en la línea alba, en la areola, en el pezón. Son signos presuntivos, pero no de certeza. Pueden haber alternaciones neurovegetativas, náuseas, como sin vómitos, alteraciones de la visión, fatiga, disgeusia, mastodinia, aumento del tamaño de las mamas, intolerancia por los olores, aumento del apetito, somnolencia, astenia, cialorrea, constipación. Cambios psíquicos también hay en las mujeres embarazadas, como los antojos, las convulsiones, la pica, el aumento de la receptividad general, o sea, la hipersensibilidad en todo el cuerpo. ¿Ustedes saben qué es la pica? Tierra y eso. Son los deseos que tienen de comer de cosas que no son comestibles. La tierra, la pintura, todo lo que les pueda llamar la atención. Y sí existe, eso sí existe en el embarazo. Dentro de los signos de presunción, y esto por favor tómenlo muy en cuenta, está la falla menstrual o el atraso menstrual, y si son más de 3 meses, la amenorrea. No es un diagnóstico de certeza, está en los signos de presunción, tampoco está en los de probabilidad, estamos hablando de forma general, ¿ya? También existe un aumento persistente de la temperatura, y eso ustedes van a ver siempre. Las embarazadas se quejan de calores y que no pueden dormir, principalmente por la noche, porque tienen mucho calor. Y eso es el aumento de la temperatura basal. Aumento de la pigmentación, y hemos visto melasmas, cloasmas, pigmentación a nivel de la línea alba, telangiectasias, cambios anatómicos en la mama, aumenta la red de Haller, o sea, se hace más notorio. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Los tubérculos de Montgomery empiezan a aparecer entre las 6 y las 8 semanas, y galactorrea puede estar presente, o sea, secreción de leche a partir de las 16 semanas. Entonces aquí vemos melasmas, cloasmas en la cara, aumento de la pigmentación de la areola, la línea alba crece, las estrías se marcan a nivel del abdomen y galactorrea. Si ustedes ven en esta imagen, en la mama se ve esa coloración azulada de las venas, se llama aumento de la red de Haller, porque hace un momento describíamos, y esto se ve siempre en las embarazadas. Las mamas van a estar más aumentadas de tamaño, más voluminosas, etc. Entonces, y los signos y síntomas probables, que ya estamos hablando propiamente del útero, vamos a ver que aumento del volumen abdominal, dependiendo de la edad gestacional en la que se encuentra la mujer, cambios en la forma y en la consistencia del útero, cambios también anatómicos que son bien particulares a nivel del cuello uterino, cuando hacemos el tacto vaginal. ¿Desde cuándo podemos detectar que el útero en la embarazada está creciendo? A partir de las 12 semanas. En las pacientes que es su primera gesta, incluso podemos notarlo un poquito antes, 10 a 11 semanas,
ya se podría notar, pero de forma general el útero se hace extrapélvico, o sea que ya lo podemos ver a partir de las 12 semanas. Existen cambios en la forma, el tamaño y la consistencia uterina. En las primeras semanas, primero va a aumentar en tamaño antero-posterior y después de las primeras semanas ya va a existir un aumento a todo lado que va a ser constante. Entonces aquí vamos a ver los signos probables de embarazo. Vemos al signo de Piscaset, que es la asimetría a nivel del cuerno uterino, de uno de los cuernos del útero. El signo de Noble-Dubin, que es la disminución de la profundidad del saco lateral. El signo de Osiander, que es la palpación del pulso a nivel de los fondos del saco lateral. El signo de McDonald, que es la fácil flexión del cuerpo uterino sobre el cervix. El signo de Chadwick, que es la coloración violácea de las paredes vaginales, y los signos de de Hegar 1 y Hegar 2, que están relacionados con el reblandecimiento de las paredes uterinas. El Hegar 1 nos permite unir la pared anterior con la pared posterior, y el Hegar 2 nos permite alcanzar el fondo del saco anterior. Entonces les voy a mostrar aquí unas imágenes. Esto es el signo de Hegar, el 1 y el 2. En el 1 podemos unir las dos paredes del útero y en el 2 vamos a alcanzar el fondo del saco lateral. El signo de Piscaset, vemos que uno de los cuernos está más elevado, más grande, asimétrico. Obviamente esto lo vamos a detectar como por medio del tacto bimanual, porque no lo vamos a palpar esto sobre el abdomen, sino tenemos que hacer un tacto bimanual. Introducimos una mano en la cavidad vaginal y la otra sobre el abdomen. Entonces vamos a ver que existe una asimetría en uno de los cuernos del útero. El signo de Osiander, donde podemos palpar pulso en el fondo de saco lateral, y el signo de Noble-Dubin, donde vemos que ya el fondo de saco lateral está ocupado. Disminuye, por lo tanto, su profundidad. Existen cambios igual a nivel del cuello del útero. Entonces vemos que en la semana 6 a 8 de embarazo el cuello uterino ya está más reblandecido. Y en las primigestas vamos a encontrar un signo característico que es el signo de Golden, que vamos a comparar la textura o la consistencia del cervix con los labios de una mujer o de cualquier persona, ¿no es cierto? Ustedes, si se tocan, esto es blandito. Si vemos o hacemos la misma valoración a una mujer que no está embarazada, lo vamos a comparar con el cartílago de la nariz, que es más duro, está más endurecido. Entonces, esa es la característica a nivel del cuello uterino, y no se olviden de este signo de Golden, ¿ya? Que es el reblandecimiento del cervix durante el embarazo. Existen otros signos de probabilidad, como son las contracciones de Braxton Hicks, que la mujer puede empezarlo a sentir a partir de la semana 6, que nos va a decir, se pone duro mi barriguita, y si ustedes le preguntan, ¿te duele? Ella dice, no, no me duele. Entonces son contracciones que no van a desencadenar parto, que no producen amenazas de aborto, pero que sí van a estar presentes, que sí la mujer lo va a sentir. El peloteo del útero, que lo puede empezar a sentir a partir de la semana 16 a 20 por el aumento del volumen abdominal. La delineación física del feto, si ustedes ven hacia una mujer que ya está con el abdomen grande y ven que se está moviendo por ahí, entonces no lo estamos tocando, solamente lo estamos viendo. Entonces así no tenemos un signo de certeza, pero sí estamos viendo que probablemente es un embarazo. Y el resultado de HCG en orina también es solo un signo de probabilidad, no es de certeza, ¿ya? Entonces con eso mucho cuidado, porque los exámenes de orina pueden tener falsos positivos y falsos negativos por reacciones de muchas cosas. Primero, por la marca que estamos utilizando del test que vamos a utilizar, y otro, ¿por qué? Porque puede haber reacciones cruzadas incluso con otras
patologías que nos pueden igual producir. Existen ciertas patologías que sí pueden elevar la gonodotrofina coriónica humana, como que cierto tipo de cánceres. La mola está considerada dentro de las hemorragias de la primera mitad y sí es parte de un embarazo mal formado, pero sí es un embarazo, ¿ya? Entonces, pero existen, por ejemplo, la mola, por meses, a pesar que ya hayamos extraído el tejido que estaba dentro de la cavidad uterina, etcétera, nos va a seguir dando pruebas de HCG positivas por mucho tiempo, incluso hasta por 2 años, ¿ya? Entonces, por eso es que esta no es diagnóstico de embarazo. Ahora vamos a entrar en los signos de certeza propiamente. Estos signos son 3 en particular. ¿Qué vamos a detectar? Latidos cardíacos fetales, que ya lo vamos a ver, existen diferentes formas de detectar el latido cardíaco fetal, que nosotros palpemos propiamente los movimientos fetales y la ecografía. Entonces, 3 cosas que ustedes no pueden olvidar. Y dentro de estas, perdón, ha faltado una que es la HCG cuantitativa, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, vamos a auscultar o podemos ver el latido cardíaco fetal por diferentes medios. Antiguamente, y algunos hospitales todavía lo tienen, que es el estetoscopio de Pinar, es como un tubito de madera que podríamos escuchar con eso. Se puede escuchar el latido cardíaco fetal a partir de la semana 18. Después podemos utilizar el ecosón o el Doppler, que lo podemos utilizar a partir de la semana 10, y obviamente visualizar ecográficamente el latido cardíaco a partir de las 6 semanas. Podemos percibir los movimientos fetales a partir de la semana 20 en aquellas mujeres que es su primer bebé y en las que ya han tenido hijos previos a partir de las 18 semanas, y obviamente ver ecográficamente que está presente el embrión o el feto y los niveles de HCG cuantitativo. Entonces, en la ecografía, ¿cómo vamos a ir detectando el embarazo? A las 4 semanas de gestación vamos a ver solo el saco gestacional. A las 5 semanas ya podemos ver el saco gestacional más el esbozo del saco vitelino. En las 6 semanas sí ya vamos a detectar el latido cardíaco fetal, y a las 7 semanas aproximadamente vamos a ver un embrión de aproximadamente 10 milímetros. Entonces, ¿cómo se ve así? A las 4 semanas solo se ve un saquito. ¿Ven, no? A la mitad, solo un saquito. A las 5 semanas ya vemos al saco gestacional más el esbozo del saco vitelino. A las 6 semanas ya lo vemos más el latido cardíaco fetal, y a las 9 semanas ya estamos viendo al embrión. Esta parte es la que les decía que ya lo hemos visto en el primer tema que hemos llevado: anamnesis, examen físico general, obstétrico y las exploraciones complementarias. Hemos visto que en la anamnesis tenemos que establecer muchas cosas. Debemos ver la edad gestacional, el estado civil, el nivel de educación, la fecha de último periodo menstrual, si la paciente está segura o no, si es confiable o no estas fechas, cómo han sido sus ciclos menstruales anteriores, si ha utilizado algún método anticonceptivo previo, si ya tiene ella el diagnóstico de embarazo por la prueba casera de orina o si se ha hecho en un laboratorio, si tiene ecografías presentes o si se ha realizado algún examen complementario. Todo eso tenemos que ir viendo. Cuantificar el número de embarazos, para eso ya hemos hablado de la fórmula obstétrica, ¿no es cierto? Entonces vamos a volver a ver eso acá. La evolución de los embarazos anteriores, si ha tenido complicaciones en sus embarazos anteriores, qué tipo de partos ha tenido, si ha tenido partos vaginales, si ha tenido partos por cesárea, el peso de sus recién nacidos y el estado de los recién nacidos, si están vivos, si están muertos, si se han complicado al momento de nacer, etc.
los antecedentes mórbidos que haya tenido la paciente, el uso de fármacos o drogas, exposición a tóxicos, el trabajo que realiza y los antecedentes familiares. Esto igual ya les había hablado en la primera clase y vamos a entrar ya a lo que es el examen abdominal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Palpar el útero y para eso tenemos que valorar la consistencia y la altura uterina. La altura uterina se mide desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. ¿Qué también vamos a valorar con la palpación? Las contracciones, lo que se llama dinámica uterina. En la dinámica uterina, ¿qué valoramos? Frecuencia. ¿Qué sería la frecuencia? La cantidad de... ¿Cuántas contracciones se presentan en cierta cantidad de tiempo? 10 minutos, ¿ya? Siempre es sobre 10 minutos. Entonces ustedes cuentan el número de contracciones en 10 minutos, la duración, cuánto ha durado, que generalmente debe ir entre 35 segundos a 45 segundos, a veces hasta 60, y la intensidad. La intensidad ahí está en cruces, ¿por qué? Porque es subjetivo, porque no tenemos el equipo aquí para ponerle ahí los electrodos y medir qué intensidad está reportando. Entonces, ¿cómo valoramos la intensidad clínicamente? ¿Cómo? Claro, pero ¿cómo valoras el grado de dolor que está teniendo entonces la paciente? ¿Dónde están los de la práctica? Y los voy a matar que no respondan. Porque el otro está allá escondido. Ya lo hice. ¿Cómo valoran la intensidad? Y se han quedado controlando media hora a una paciente y ¿cómo han clasificado ahí su intensidad? ¿Cómo valoran, chicos? En la clínica valoramos por cruces, ¿no ven? 3 cruces. ¿Cuál era la primera cruz? Clínicamente la intensidad se clasifica por cruces. Entonces, si nosotros ponemos la manito en la barriga, en el abdomen de la paciente y podemos sentir fácilmente las partes fetales, vamos a decir una cruz de intensidad. Si nosotros ponemos la mano y se nos es más difícil tocar las partes fetales, vamos a decir 2 cruces. Si ponemos la mano y no podemos tocar las partes fetales, 3 cruces, ¿ya? Así se valora la intensidad y eso es la dinámica uterina, se llama todo esto que estamos hablando. Frecuencia, duración y grado de intensidad, ¿ya? No se olviden de eso, se utiliza, es el pan nuestro de cada día en los hospitales y cuando van a controlar un trabajo de parto es lo que se valora. Las maniobras de Leopold las vamos a empezar a realizar a partir de la semana 24 de gestación y la auscultación de los latidos cardíacos fetales, como ya les decía, puede ser por el estetoscopio de Pinar o por el Doppler o ecosón que se utilizan ahora en los hospitales. Entonces, la primera maniobra de Leopold, ¿qué nos permite determinar? El fondo uterino. ¿Y no ve que hemos hablado ya en la primera clase? Entonces, en el fondo uterino nos va a permitir reconocer qué está ocupando el fondo uterino, ¿no ve? La cabeza, la pelvis o el tronco. La segunda maniobra de Leopold, ¿qué nos permitía de establecer? El dorso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dorso fetal con relación al eje longitudinal de la madre? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Es anterior o es posterior? La tercera maniobra de Leopold nos permite determinar la presentación. ¿Qué se está presentando? ¿Qué parte del feto se está presentando al canal pélvico o a la cavidad vaginal? Entonces, la cabeza, la pelvis, la presentación. Y la cuarta maniobra de Leopold nos permite determinar el grado de encajamiento que tiene. Si está encajado, si no está encajado, si pelotea esa cabecita ahí arriba, no está encajado.
Si ya está fija ahí abajo, ya está encajada. Y aquí el resumen de todo esto. Primera, segunda, tercera y cuarta maniobra. Y eso sí tienen que saberlo de memoria, porque eso sí es pregunta de examen. Ya en el examen genital propiamente tenemos que hacer la valoración, como en cualquier otra parte. Vamos a ver la inspección, debemos detectar si existe algo anormal, si existen secreciones. Podemos realizar la especuloscopía para ver el tamaño del cuello, el aspecto del cuello y si existen secreciones. Y obviamente en toda mujer embarazada, en el primer trimestre de gestación se realiza lo que es el Papa Nicolau. Siempre tiene que tener ese control, pero siempre valorando. Si esta mujer está con una amenaza de aborto, no quieran meterle el espéculo y tomarle la muestra, ¿no es cierto? Se resuelve este problema que está teniendo de la amenaza y recién se hace el examen citológico, ¿ya? La palpación, vamos a palpar obviamente los genitales detectando alguna anomalía a través del canal del parto, y a nivel del cuello uterino es lo que nosotros enfocamos nuestra atención, que tenemos que valorar en el cuello: la consistencia, la ubicación, el grado de acortamiento o borramiento, el grado de dilatación y el estado de las membranas. Y obviamente al hacer el tacto vaginal también vamos a tocar qué se está presentando a la cavidad vaginal, qué parte del feto, la cabeza, los piecitos, qué estamos sintiendo ahí abajo, ¿ya? Entonces estas 5 características del tacto vaginal o de la valoración del cervix no se van a olvidar, porque eso también es pregunta de examen, ¿ya? Ustedes saben qué es el grado de acortamiento, borramiento, ¿no ven? Ya hemos hablado de eso. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Alguien más fuerte? Están hablando como mi hijita y tímida que no quiere hablar con nadie. ¿Qué es el grado de borramiento?